María aparece en los Evangelios como una figura cercana y al mismo tiempo elusiva. Cercana porque su historia está pegada al núcleo del cristianismo, la encarnación, el nacimiento, la vida pública de Jesús, el dolor de la cruz y el inicio de la comunidad que lo proclamó resucitado. Elusiva porque cuando el lector intenta reconstruir una biografía en sentido moderno, los datos se vuelven escasos. Hay escenas, frases, gestos, silencios largos. El resultado es paradójico. Una vida narrada con pocos trazos termina convertida en una de las memorias más vastas y discutidas de la historia religiosa. Este video recorrerá 31 aspectos vinculados a María, desde los detalles más concretos como su nombre, su contexto cultural, el matrimonio, los rituales en los que se la venera y los episodios familiares, hasta el modo en que la tradición posterior intentó responder lo que las escrituras no registraron. Porque la vida de María no se entiende solo dentro de los textos canónicos, también se entiende en lo que vino después. Interpretaciones, cánticos, fiestas, dogmas, relatos apócrifos, peregrinaciones y objetos venerados. No siempre hablan con la misma voz. A veces la historia se apoya en un versículo, a veces se apoya en una costumbre social reconstruida, a veces en una tradición litúrgica que se consolidó siglos más tarde. Y justamente por eso María es una figura tan potente, es un punto donde convergen la escritura, la memoria colectiva y la necesidad humana de narrar lo que quedó en la sombra. 1. El nombre de María, alteza o ensalzada, y un origen más complejo. En la tradición cristiana popular, María suele explicarse como alteza o ensalzada, y esa lectura funciona muy bien como título devocional. La mujer elevada por Dios, la figura que aparece en la cima del relato de la encarnación. Pero cuando se mira el origen del nombre con lupa, la seguridad se diluye. Su forma más antigua en el ambiente judío era Miriam o Mariam, emparentada con Miriam, el nombre bíblico de la hermana de Moisés. Y los especialistas reconocen que su etimología no es segura, con varias hipótesis en competencia. Una línea muy citada sugiere un origen egipcio, el elemento MR o MRI, asociado a amor o amada, como en nombres egipcios del tipo amada de. En ese caso, María sería algo parecido a amada o querida, un significado sorprendentemente doméstico para un nombre que luego cargó con tanta teología. Otra familia de interpretaciones lo conecta con raíces semíticas que evocan amargura, rebeldía o dolor, lecturas que algunos autores cristianos aprovecharon para asociar el nombre a la futura espada de pena anunciada en Lucas. En paralelo aparecieron etimologías creativas. Jerónimo, por ejemplo, difundió una traducción que terminó mutando, por errores y cambios de lectura, en Stella Maris o Estrella del Mar, uno de los títulos marianos más famosos. Así, alteza o ensalzada no queda descartado como sentido espiritual construido por la fe, pero no puede venderse como traducción literal única. El nombre de María entra a la historia con ambigüedad lingüística y sale convertido en un emblema. 2. María de Cleofás, hermana, cuñada, o un problema de puntuación. En el Calvario, el Evangelio de Juan enumera a las mujeres junto a la cruz con una frase que en griego permite más de una lectura. Su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. La pregunta es inmediata. ¿Juan está hablando de 3 mujeres o de 4? ¿La hermana de su madre es otra persona, distinta de María de Cleofás, o está describiendo a la misma? La tradición antigua se inclinó muchas veces por la solución familiar, identificar a Cleofás o Clopas como pariente cercano del entorno de José. Un testimonio clave aparece en Eusebio, que cita a Hegesipo y afirma que Clopas era hermano de José, lo que convertiría a María de Clopas en cuñada de la Virgen, hermana en sentido amplio, como se decía a veces de un vínculo de clan. Esa salida tiene una ventaja práctica. Explica por qué 2 mujeres cercanas podrían llamarse María sin que el texto esté obligado a inventar una hermana biológica con el mismo nombre, algo posible, pero llamativo. Sin embargo, la discusión no muere ahí. Otros intérpretes, al reorganizar la frase con una conjunción implícita o al valorar distintas tradiciones de traducción, defienden que Juan listaba 4 figuras: la madre de Jesús, la hermana de su madre, María de Clopas y María Magdalena.
En esa lectura, María de Clopas ya no sería necesariamente la hermana, sino una tercera mujer del círculo. El resultado es incómodo pero honesto. El parentesco exacto entre la Virgen y María de Cleofás no es un dato cerrado, sino una intersección entre gramática, costumbre familiar antigua y tradición posterior. 3. ¿Descendientes de David? Lo que dicen los evangelios y lo que intentan lograr. Los evangelios se esfuerzan por vincular a Jesús con la casa de David, porque el Mesías esperado debía encajar con esa línea real. En Lucas, el dato explícito es que María estaba desposada con José, descendiente de David, y que por esa razón José subió a Belén, ciudad de David, para empadronarse. Ahí el texto amarra el marco davídico con José de manera directa. El punto más delicado es María. ¿También era davídica? En los evangelios, María no es presentada de forma tan frontal como descendiente de David, y por eso se abrió una puerta a las interpretaciones. Una de las más conocidas afirma que una de las genealogías, especialmente la de Lucas, podría estar trazando en realidad la línea de María, mientras José queda como padre legal dentro de la historia. Otra lectura sostiene lo contrario, que ambas genealogías hablan de José, pero con propósitos distintos como teológicos, literarios y simbólicos, y que el foco no es la biología sino la legitimidad mesiánica en el marco de Israel. Detrás de esa disputa hay un hecho que condiciona todo. Los mismos evangelios sostienen la concepción virginal, lo que obliga a pensar la descendencia en clave de derecho, adopción y pertenencia social, no solo de sangre. En el mundo antiguo, ser hijo de podía ser también un asunto de casa, nombre y reconocimiento legal. Por eso, incluso con la concepción por obra del Espíritu, el relato puede insistir en que Jesús está dentro de la estructura davídica por José, sin que el texto sienta que se contradice. Así, cuando se dice María y José eran descendientes de David, la parte fuerte del anclaje textual recae en José. Lo demás depende de cómo se interprete una genealogía escrita para convencer, no para llenar un registro civil. 4. María muy joven, una probabilidad histórica, no un número revelado. Decir María se casó con no más de 15 años suena a dato biográfico, pero en realidad es una reconstrucción probable a partir de costumbres matrimoniales antiguas. En el judaísmo del período existía el proceso de compromiso conocido como desposorio o betrotal, que ya tenía peso legal, y muchas fuentes tardías sugieren que las familias buscaban comprometer a las niñas cerca de la pubertad y formalizar la convivencia después. En ese marco, que María fuera adolescente no es una ocurrencia moderna, encaja con la lógica social de la época. Algunas aproximaciones populares citan rangos como 12 a 17 para matrimonios femeninos en el ambiente mediterráneo antiguo, con variaciones enormes por región, clase social y circunstancias. Y aun cuando esos rangos se discutan, ayudan a entender por qué el Evangelio no presenta la edad como problema. Para su audiencia original, la juventud de una desposada no era un giro dramático, era parte del paisaje. Lo que sí se vuelve significativo es la lectura narrativa. Una joven comprometida, sin poder político, sin prestigio, en una aldea periférica, recibe un anuncio que la coloca en el centro de una promesa enorme. Ahí, la edad importa menos como cifra y más como contraste. El relato levanta a alguien socialmente pequeño para cargarlo con una misión que, desde la lógica humana, parecía desproporcionada. Por eso, cuando se repite María tenía 14 o 15, lo más prudente es entenderlo como una hipótesis razonable, no como un dato bíblico. Los textos canónicos guardan silencio sobre el número exacto, y ese silencio obliga a hablar en términos de probabilidad. 5. El mar de José, en realidad el mohar y la presión de preservar la honra. A veces se afirma que José pagó el mar para casarse con María, usando un término típico de contextos islámicos. En el mundo bíblico hebreo, el concepto más cercano es el mohar, el precio de la novia o pago nupcial asociado a acuerdos familiares. No era simplemente comprar a una mujer. Funcionaba como señal de compromiso, compensación a la familia y parte del engranaje legal del matrimonio en sociedades patriarcales. En textos del Antiguo Testamento aparece la idea de pagar un precio por la desposada,
Y luego la tradición judía desarrolló contratos y formalidades, como la ketubá, que estructuraban derechos y obligaciones. Si aplicamos ese marco a José y María, lo que puede decirse con honestidad es esto. Es plausible que existiera algún tipo de arreglo material o contractual entre familias, porque era habitual. Pero los evangelios no describen el monto, el objeto ni el rito económico con detalle. Ese mismo contexto explica otra frase frecuente. La castidad de María debía ser preservada por su familia hasta la boda. En un sistema donde el honor familiar y la legitimidad del linaje pesaban tanto, la sexualidad prematrimonial tenía consecuencias sociales, legales y económicas. El desposorio ya comprometía, pero la convivencia plena y el reconocimiento público cerraban el proceso, y cualquier embarazo en ese intervalo podía interpretarse como ruptura, humillación o fraude. Así se entiende el dramatismo sobrio del relato. No hace falta que el texto grite escándalo para que el lector antiguo lo sienta. Bastaba con saber cómo funcionaban las bodas para comprender lo que estaba en juego. 6. El anuncio del arcángel Gabriel y el sí de María. Según el Evangelio de Lucas, el episodio empezaba sin señales de grandeza. Nazaret, una ciudad de Galilea, y una joven virgen desposada con José. En ese marco doméstico irrumpía Gabriel con un saludo que más que cortesía sonaba a veredicto. María era favorecida por Dios y el Señor estaba con ella. La reacción inicial no era heroica ni mística, era desconcierto. El texto insiste en que ella se turbaba y se preguntaba qué significaba ese saludo, como si el mensaje le hubiera roto el mapa de lo normal. Entonces venía el núcleo del anuncio. No temas, y luego la promesa imposible. Concebiría y daría a luz a un hijo. Debía ponerle por nombre Jesús, y ese hijo sería llamado Hijo del Altísimo, con un reinado ligado a David y sin fin. Para una oyente judía esas palabras no eran poesía. Eran el lenguaje clásico de las expectativas mesiánicas. María preguntaba, ¿cómo será esto? Porque no vivía con José todavía. La pregunta era directa, casi técnica. La respuesta de Gabriel no desmontaba el misterio, lo elevaba. El embarazo no vendría por decisión humana, sino por la acción del Espíritu Santo. El texto usa la idea de ser cubierta u overshadowed por el poder de Dios, un modo de decir que el origen de esa vida no sería explicable por la mecánica común. Como confirmación, Gabriel añadía un signo. Isabel, su pariente anciana y considerada estéril, ya estaba encinta. Y en ese mismo impulso caía la frase que amarraba todo. Para Dios, nada es imposible. María no respondía con un discurso largo, sino con una entrega breve. Se declaraba sierva del Señor y aceptaba que se cumpliera la palabra anunciada y el ángel se retiraba. 7. Isabel encinta, la prueba que Dios deja dentro de la familia. El anuncio a María no quedaba flotando como una experiencia aislada. Lucas lo anclaba en un dato verificable dentro de su propio círculo. Isabel, pariente suya, estaba embarazada en su vejez, y ese embarazo ya llevaba 6 meses. La frase es corta, pero su peso es enorme, porque Isabel no era simplemente otra mujer. Era el ejemplo viviente de lo que la comunidad consideraba cerrado. Si ella había sido llamada estéril, su vientre debía ser una sentencia. Sin embargo, en el relato el vientre se volvía señal. La función de Isabel es doble. Por un lado, opera como evidencia interna. María no está sola con una palabra imposible. Tiene un hecho que puede ver, tocar y escuchar. Por otro lado, Isabel convierte el anuncio en un patrón. Dios no empieza su obra por los espacios más seguros, sino por los márgenes. Una anciana que ya no esperaba nada y una joven que todavía no había empezado en regla su vida conyugal se vuelven los 2 puntos donde el relato concentra el poder creador de Dios. En el texto, Gabriel no presenta el embarazo de Isabel como coincidencia biológica, sino como argumento teológico. Si la esterilidad y la imposibilidad socialmente aceptada fue vencida, entonces la otra imposibilidad, la concepción virginal, entra en la misma lógica. No se trata solo de milagro, sino de coherencia. El mismo Dios que abre lo que estaba cerrado también puede inaugurar lo que nunca había ocurrido. Por eso la frase «nada es imposible para Dios» no aparece como eslogan, aparece como llave narrativa. Isabel es la prueba que Dios deja encendida cerca de María para que el anuncio no se convierta en delirio privado, sino en historia compartida dentro de la propia familia,
justo antes de que María se ponga en camino hacia la casa de Zacarías. 8. La visita a Isabel y el Magnificat, cuando María interpreta lo que le pasó. María no se quedaba quieta. Lucas decía que se levantaba y se daba prisa hacia la región montañosa de Judea, entraba en la casa de Zacarías y saludaba a Isabel. En cuanto Isabel oía la voz, el niño saltaba en su vientre y ella quedaba llena del Espíritu Santo. El relato plantea ese salto como reacción, como reconocimiento anticipado. Antes de que nadie explique nada, el cuerpo responde. Isabel hablaba fuerte, casi como proclamación pública. Llamaba bendita a María entre las mujeres y bendito al fruto de su vientre, y soltaba una frase que empuja la historia a otro nivel. ¿Por qué se me concede que la madre de mi Señor venga a mí? Con eso, María ya no es solo una joven confundida por un anuncio, es madre de alguien que Isabel llama Señor, y lo dice antes de que Jesús nazca. Isabel cerraba con una beatitud que parece escrita para sostener a María cuando venga lo difícil, bienaventurada la que creyó, porque lo prometido se cumpliría. Y entonces María respondía no con explicación, sino con canto, el Magnificat. Allí interpretaba su propia historia como parte de una inversión mayor. Dios miraba la pequeñez de su sierva. Por eso, desde ese momento, todas las generaciones la llamarían dichosa. El cántico se movía de lo íntimo a lo social. Dios derriba a los poderosos, exalta a los humildes, llena de bienes a los hambrientos y despide vacíos a los ricos. Es una teología de reversión. El mundo no queda como está cuando Dios actúa, y el final vuelve a Israel. Habla de misericordia, de promesas antiguas, de memoria, como si María entendiera que su embarazo no es solo un hecho personal, sino el comienzo de una historia que reclama continuidad con Abraham y su descendencia. 9. El pesebre en Belén, el detalle que define el tono de toda la escena. Cuando el relato llega al nacimiento, Lucas no lo describe con solemnidad palaciega, sino con una escena comprimida y dura. María daba a luz a su primogénito, lo envolvía en pañales y lo acostaba en un pesebre. Y el texto agrega el motivo sin adornos. No había lugar para ellos en la posada, o más literalmente, no había espacio en la habitación de huéspedes. La primera imagen pública de Jesús no es un trono ni un templo, es un comedero de animales convertido en cuna. Ese dato, que parece logístico, define un símbolo. En la lectura cristiana clásica, el Mesías entra a la historia sin privilegio, sin la protección que el mundo reserva a los importantes. La pobreza aquí no es un recurso emotivo, es una coordenada narrativa. Dios no elige nacer cómodo, elige nacer expuesto. En español, la formulación es igual de tajante. Lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. No hay explicación sobre quién los rechazó, si fue falta de dinero, saturación por viajeros o simple desorden. Lucas no entra en detalles, solo fija el hecho y deja que el lector complete el frío de la escena. Para María, ese pesebre también marca el primer contraste entre promesa y forma. Le habían hablado de un reino sin fin. El primer acto material de ese reino era improvisar una cuna con lo que había. Es como si el texto enseñara desde el inicio que lo alto en la historia de Jesús va a venir envuelto en lo bajo, y que María, antes que nadie, aprende a sostener ese misterio con las manos, acomodando pañales y colocando a su hijo donde en otro contexto solo habría alimento para animales. 10. La presentación en el templo, Simeón, Ana y la primera sombra de dolor sobre María. Después del nacimiento, Lucas muestra a José y María actuando dentro de la ley. Llevaban al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor y cumplir los ritos vinculados al primogénito y a la purificación. El texto incluso deja una señal social. Ofrecían 2 tórtolas o 2 pichones, la opción que la ley permitía cuando no se podía costear una ofrenda mayor. Con eso, la familia queda situada como gente común, sin recursos sobrantes. En el templo aparecía Simeón, descrito como justo y piadoso, alguien que esperaba el consuelo de Israel y estaba guiado por el Espíritu. Tomaba al niño en brazos, bendecía a Dios y pronunciaba una declaración que suena a cierre de vida. Ahora podía morir en paz, porque sus ojos habían visto la salvación. Y esa salvación no era privada, sería luz para los gentiles y gloria para Israel, una frase que expande el destino del niño más allá de su pueblo. Pero Simeón no se quedaba ahí. Bendecía a los padres y giraba hacia María con palabras difíciles. Ese niño sería causa de caída y de levantamiento,
Sería una señal discutida, y entonces soltaba la imagen que se vuelve una profecía sobre ella. Una espada atravesará tu propia alma. Es la primera vez que el relato sugiere que la maternidad de María no será solo honra, será herida. Luego aparecía Ana, profetisa anciana de la tribu de Aser, viuda, dedicada al ayuno y la oración. Llegaba en ese mismo momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén, y el episodio cerraba con el niño quedando en el centro del templo, rodeado por voces que reconocen promesa y al mismo tiempo anuncian conflicto. 11. Los magos y los regalos, oro, incienso y mirra. El relato de los magos aparece en Mateo y arranca con una pregunta peligrosa. Unos sabios de Oriente llegaban a Jerusalén buscando al rey de los judíos recién nacido, porque habían visto su estrella y venían a adorarlo. Mateo no los llama reyes, no dice que fueran 3 y tampoco explica con precisión qué eran, más allá de que leían el cielo y se movían por señales. Con el tiempo, la tradición popular los convirtió en 3 reyes, les dio nombres y hasta una fiesta propia, pero el texto bíblico conserva un perfil más sobrio y misterioso. En la narración, la estrella volvía a guiarles el camino hasta el lugar donde estaba el niño. Mateo no ubica el encuentro en un pesebre, sino en una casa, y describe un gesto claro. Al ver al niño con María, se postraban y lo adoraban, como si reconocieran un rango que no encajaba con la escena doméstica. Luego abrían sus tesoros y ofrecían 3 dones, oro, incienso y mirra. Los regalos han sido interpretados como símbolos. El oro por la realeza o el valor, el incienso por el culto, lo sagrado, lo que se ofrece a Dios, y la mirra como anticipación amarga porque estaba asociada a perfumes fuertes y usos funerarios en el mundo antiguo. Esa lectura no es obligatoria para entender el texto, pero explica por qué la escena quedó tan grabada. Los dones parecen hablar del destino de Jesús antes de que él hable una sola palabra, y la escena termina con un detalle silencioso que protege a María y al niño. Advertidos en un sueño, los magos no regresaban a informar a Herodes, sino que volvían a su tierra por otro camino, dejando al rey sin el dato que esperaba. 12. Herodes se alarmó, política, miedo y una amenaza que el rey no toleraba. Mateo dice que al oír la pregunta de los magos, Herodes se turbó y con él toda Jerusalén. No era una exageración teatral. En un reino sostenido por Roma, con herencias dinásticas frágiles, la sola frase «Rey de los judíos» sonaba a usurpación. Herodes reaccionaba como reaccionan los gobernantes que sienten que el piso se mueve. Reunió a los principales sacerdotes y escribas y les preguntó dónde debía nacer el Mesías. La respuesta venía de la profecía, Belén de Judea. Después, el rey llamó a los magos en secreto y les sacó información práctica. El momento exacto en que había aparecido la estrella. Luego los envió a Belén con una orden hipócrita, que encontraran al niño y le trajeran noticias para que él también fuera a adorarlo. En el fondo, Mateo revela el plan. Herodes buscaba al niño para matarlo. Ese miedo no es solo literario. Incluso fuera del Evangelio, Herodes ha quedado retratado como un gobernante capaz de medidas extremas para sostener el poder. Fuentes modernas que resumen su reinado lo describen como un rey respaldado por Roma, que hacia el final se volvió cada vez más paranoico y violento, llegando a ejecutar incluso a miembros cercanos de su propia familia. Mateo, además, incluye el episodio de la matanza de los inocentes como consecuencia de esa paranoia. Muchos estudiosos dudan de su historicidad por falta de confirmación en otras fuentes antiguas y la ven como una escena teológica que coloca a Jesús en paralelo con Moisés. Pero el mismo debate reconoce que encaja con la reputación de Herodes como gobernante brutal. 13. La huida a Egipto, María convertida en madre fugitiva. Una vez que los magos se iban, Mateo cambiaba el tono con rapidez. Un ángel se aparecía a José en un sueño y le daba una orden urgente. Debía levantarse, tomar al niño y a su madre y huir a Egipto, porque Herodes iba a buscar al niño para destruirlo. El texto no pone a María decidiendo el itinerario. La muestra siendo llevada a la intemperie del exilio, envuelta en una amenaza real, de noche, sin margen para discutir. José obedecía durante la noche y partía. La elección de Egipto no era caprichosa, quedaba fuera del dominio directo de Herodes, aunque seguía dentro del mundo romano,
conectado por rutas transitadas entre Judea y el Valle del Nilo. Para una familia que necesitaba desaparecer de la mirada del rey, Egipto funcionaba como frontera política y al mismo tiempo como refugio alcanzable. Mateo, fiel a su estilo, enmarcaba la huida con una lectura profética: «De Egipto llamé a mi hijo», citando a Oseas y haciendo que la historia de Jesús repitiera un patrón de Israel: salir, ser protegido, regresar. La madre, en esta escena, no es solo figura tierna. Es parte del movimiento dramático de una familia que vive como perseguida antes de que el niño crezca. Tras la muerte de Herodes, un nuevo sueño ordenaba el regreso. José temía volver a Judea por Arquelao y, advertido otra vez, se instalaba en Galilea, en Nazaret, cerrando el ciclo de huida y retorno sin que María pronuncie una defensa. La historia la lleva como si su maternidad estuviera marcada por caminos forzados. 14. A los 12 años, María lo pierde en Jerusalén y lo encuentra hablando de su padre. Lucas dice que los padres de Jesús iban cada año a Jerusalén por la Pascua. Esa costumbre los retrata como una familia observante. Subir al templo en peregrinación era un gesto de identidad religiosa, un movimiento masivo que a menudo se hacía en caravanas, entre parientes y vecinos, donde los niños podían circular sin estar pegados a un solo adulto. Cuando Jesús cumplía 12 años, subían de nuevo. Al terminar la fiesta emprendían el regreso, y Jesús se quedaba en Jerusalén sin que ellos lo supieran. Creían que estaba con el grupo y caminaron un día entero antes de notar el vacío. Entonces empezó el lado humano del relato. María y José lo buscaron entre familiares y conocidos, no lo hallaron y tuvieron que volver a la ciudad. Después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchando y preguntando. Los que lo oían se asombraban de su comprensión y de sus respuestas. El texto no lo pinta como un niño que humilla a los sabios, sino como alguien que se mueve con naturalidad en un espacio que para su edad era demasiado grande. Cuando sus padres lo vieron, quedaron atónitos. María fue la que habló, le preguntó por qué les había hecho eso y dijo que tu padre y yo lo buscaban angustiados. La respuesta de Jesús abrió una grieta. Preguntó por qué lo buscaban y dijo que debía estar en la casa de mi padre, una frase que en Lucas deja a María frente a una maternidad que no puede poseer del todo. Ellos no comprendieron. Él bajó con ellos a Nazaret y les obedecía, y María guardaba esas cosas en su corazón. 15. Las bodas de Caná. María aparece, José no, y el primer signo comienza por su voz. El Evangelio de Juan coloca a María en un momento decisivo del inicio público de Jesús, unas bodas en Caná de Galilea. El texto es directo. La madre de Jesús estaba allí, y también estaban invitados Jesús y sus discípulos. No se menciona a José. Juan no explica la ausencia, pero la tradición cristiana suele leerla como una pista. Para ese punto, José quizá ya había muerto, o simplemente no era relevante para el propósito narrativo del evangelista. En medio del banquete, el vino se acababa, un problema social serio en una fiesta de bodas. María lo notaba antes que otros y se lo decía a Jesús sin rodeos: no tienen vino. La respuesta de Jesús sonaba áspera al oído moderno: mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Mi hora todavía no ha llegado. Pero el gesto de María no se apagaba, no discutía con él, no se justificaba, no lo presionaba en palabras, simplemente giraba hacia los sirvientes y dejaba una orden que parece escrita para resumir su rol en todo el Evangelio. Hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para las purificaciones rituales. Jesús mandaba llenarlas de agua y luego sacar para el encargado del banquete. El agua se había convertido en vino. El maestresala probaba y, sin saber el origen, felicitaba al novio. La mayoría sirve primero el vino bueno y luego el inferior, pero aquí habían guardado el mejor para el final. Juan remata con la clave. Ese fue el primero de los signos. Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y la escena se cerraba sin discursos. Después de esto, Jesús bajaba a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecían allí unos pocos días. 16. María frente a la crucifixión, la madre que no se retira. En los relatos de la Pasión, María no aparece como una figura decorativa del drama, sino como una presencia que se sostiene cuando casi todo lo demás se derrumba.
Los evangelios sinópticos hablan de un grupo de mujeres que seguían a Jesús desde Galilea y que miraban desde cierta distancia, como testigos que no podían intervenir, pero tampoco se iban. Lucas lo resume con una frase seca: los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían observando. Juan, en cambio, acerca la escena al borde del madero y pone a María en el centro. Junto a la cruz estaban la madre de Jesús, otras mujeres del círculo, incluida María de Cleofás y María Magdalena, y el discípulo amado. Esta diferencia no es un choque necesariamente, es un enfoque. Lucas deja la imagen de un grupo que mira con impotencia. Juan enfoca el núcleo. La madre frente al cuerpo de su hijo, ya sin distancia protectora, y allí sucede algo que no es solo sentimental, sino social y legal. Jesús mira a su madre y le dice: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego mira al discípulo y le dice: «Ahí tienes a tu madre». En la lógica del siglo I, eso implica cuidado, techo, pertenencia. Es la escena de una transferencia de responsabilidad en el momento más extremo, como si Jesús estuviera dejando a María con una red mínima cuando su propio linaje se corta en la cruz. Juan remata con un dato que cierra el gesto. Desde esa hora, el discípulo la recibió en su casa. No hace falta que el texto diga «María quedó sola» para que se entienda la fragilidad del instante. El hijo muere, el padre, José, no aparece, y el futuro inmediato de la madre queda atado a la protección de la comunidad naciente, comenzando por ese discípulo. 17. ¿Qué edad tenía María cuando Jesús murió? Un cálculo por rangos, no un dato revelado. Los evangelios no dan la edad de María en ningún momento. Esa ausencia no es descuido, forma parte de lo escaso del material biográfico sobre ella en las fuentes bíblicas, que no permiten construir una cronología personal completa. Aún así, se puede plantear un rango aproximado usando dos piezas que sí se discuten históricamente: la cronología probable de Jesús y la costumbre social de que María fuera muy joven al momento de concebir. Sobre Jesús, muchos estudios correlacionan datos del Nuevo Testamento con referencias históricas para estimar que nació en algún punto entre 6 y 4 a.C., y que su muerte ocurrió entre el 30 y el 36 después de Cristo, con su ministerio iniciado alrededor del 27 al 29. Si Jesús murió dentro de ese rango, y si, como sugiere la reconstrucción social habitual, María concibió siendo adolescente, entonces la cuenta es simple. A la edad aproximada de Jesús, al morir, se le suma la edad aproximada de María al dar a luz. Si se usa el marco tradicional de que Jesús murió alrededor de los 30 y tantos, y se supone que María tenía entre unos 13 y 18 al nacer Jesús, eso ubicaría a María cerca de los 46 a 55 años en el momento de la crucifixión. Ese número no es doctrina, es una aritmética aplicada a hipótesis razonables. Lo importante, en un relato, no es vender una cifra como certeza, sino mostrar el contraste. María no era una anciana en la pasión, sino probablemente una mujer aún con fuerza, atravesando el dolor que Simeón había anticipado décadas antes, de pie ante la ejecución pública de su hijo, mientras la comunidad que quedaba en torno a Jesús se reordenaba a toda velocidad. 18. ¿Era María viuda cuando Jesús murió? La ausencia de José como pista narrativa. En los evangelios, José aparece con peso en los relatos de la infancia: el desposorio, los sueños, Belén, Egipto, Nazaret. Pero a medida que Jesús crece, José se vuelve silencioso hasta desaparecer por completo. En el episodio del templo, cuando Jesús tiene 12 años, José todavía está. Después, ya no vuelve a ser personaje activo. Esa ausencia se nota más cuando el ministerio público comienza. En Caná aparece María, pero José no es mencionado. Y en la cruz, Jesús encarga a su madre al discípulo amado, como si no hubiera esposo que pudiera recibirla. Esa combinación ha llevado a una conclusión común en comentarios cristianos: es probable que José hubiera muerto antes del inicio del ministerio de Jesús, no porque el texto lo diga explícitamente, sino porque su ausencia persistente resulta extraña si siguiera vivo, especialmente en escenas donde sería natural que estuviera. Aún así, hay que tratarlo como lo que es: una inferencia. Los evangelios pueden omitir personajes por razones literarias, teológicas o de enfoque.
Juan, por ejemplo, no parece interesado en reconstruir la vida doméstica completa de Nazaret. Le importa el signo y lo que revela, pero incluso con ese cuidado, el gesto de Jesús desde la cruz entregando a María a otro hogar encaja con la lectura de viudez, porque resuelve una necesidad concreta. Cuidado y pertenencia para una mujer que, en un mundo patriarcal, quedaría expuesta sin un varón de referencia en su casa. Por eso decir María era viuda no es repetir un versículo, sino seguir una huella. José se apaga del relato y el propio Jesús actúa como si su madre necesitara ser recibida por alguien más desde aquella hora. 19. María después de la ascensión, la madre dentro del primer núcleo cristiano. Tras la resurrección y la ascensión, los evangelios se vuelven más breves con respecto a María, pero el libro de los Hechos deja una imagen nítida. La comunidad se reagrupa y ora. En ese listado aparece explícitamente María, la madre de Jesús, junto con las mujeres y los hermanos de Jesús, en unidad de oración con los apóstoles. No está presentada como una figura lejana, retirada del mundo. Está dentro del cuarto donde se organiza la espera. La escena es casi logística. Vuelven del monte de la ascensión a Jerusalén, suben al aposento alto y se mantienen perseverantes. Hechos no describe discursos de María, no pone palabras en su boca, la muestra como presencia estable, como alguien que pertenece a ese grupo sin necesidad de justificarlo. Y ese detalle es fuerte porque, narrativamente, María conecta el inicio y el medio. Estuvo en la concepción anunciada, en el nacimiento precario, en la primera señal en Caná, en la cruz. Y ahora aparece en la etapa en que el movimiento de Jesús ya no depende de su cuerpo, sino de una comunidad que afirma haber recibido misión. También cambia su posición simbólica, ya no es solo la madre que acompaña, sino una creyente entre creyentes, una mujer que comparte la oración con discípulos que antes habían huido y que ahora se rearman alrededor de una promesa. La tradición cristiana suele leer esa perseverancia como continuidad. María no sale de escena cuando su maternidad biológica termina en la cruz. Permanece en la matriz espiritual del grupo que va a nacer en Pentecostés. Hechos deja el plano quieto, sin adornos. Todos perseveraban unánimes en la oración, con las mujeres, con María la Madre de Jesús y con los hermanos de él. 20. María y la mujer del Apocalipsis, una identificación que depende de la lectura. La idea de que María es la mujer celestial del Apocalipsis nace del capítulo 12, donde aparece una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas que da a luz un hijo destinado a regir a las naciones, mientras un dragón intenta devorarlo. El texto es deliberadamente simbólico. El hijo tiene rasgos mesiánicos, pero la mujer también tiene rasgos colectivos porque la corona de 12 estrellas remite con fuerza a Israel o al pueblo de Dios. Por eso, en la interpretación cristiana se abren dos grandes líneas que a veces conviven. Una lectura eclesial, es decir, la mujer como Israel o la Iglesia, el pueblo que sufre y da a luz al Mesías, y una lectura mariana que propone a la mujer como María, madre del Mesías, y por extensión figura del pueblo fiel. En el catolicismo, por ejemplo, es común entender que el símbolo puede abarcar más de un nivel. No es o María o la Iglesia, sino una figura que permite lecturas superpuestas. El punto clave para un relato es mostrar por qué esa identificación no es automática. Apocalipsis no nombra a María, y su lenguaje no busca contar biografía, sino dibujar un conflicto cósmico con imágenes. Sin embargo, el hecho de que el hijo sea claramente mesiánico y de que el dragón persiga luego a la descendencia de la mujer empuja a muchos lectores a ver allí un puente natural hacia la Madre de Jesús y hacia la comunidad que nace de su historia. Así, María puede ser vista como la mujer del Apocalipsis por lectura teológica y simbólica, más que por una identificación explícita, y esa lectura se sostiene en cómo el cristianismo conectó, desde temprano, la maternidad de María con el drama total de la salvación. 21. ¿Qué es el tránsito de María o su dormición? En el Nuevo Testamento no se narra el final de la vida de María, y por eso, con el paso de los siglos, la tradición cristiana desarrolló dos grandes nombres para hablar de ese cierre: dormición y asunción. Dormición significa literalmente quedarse dormida, una manera antigua de hablar de la muerte como un sueño en paz.
En el Oriente cristiano, conformado por los ortodoxos y muchas iglesias orientales, esa palabra quedó como el título principal de la fiesta, porque pone el foco en el reposo de María y en lo que, según la tradición, ocurrió inmediatamente después. En Occidente, en cambio, el término que terminó imponiéndose fue Asunción, que subraya la glorificación, la idea de que María fue llevada al cielo de manera plena, no solo en espíritu, sino también corporalmente. La diferencia de palabra no siempre implica una diferencia total de creencia, pero sí de acento. El Oriente suele contar la secuencia como muerte natural, recepción del alma por Cristo y posterior glorificación del cuerpo. En el catolicismo, la Asunción quedó definida como dogma en 1950 por el Papa Pío XII, aunque se reconoce que la cuestión de si María murió o no ha tenido matices históricos de interpretación. La fecha también es un punto de encuentro. 15 de agosto es el día clásico de la celebración, y la liturgia oriental lo vive como la gran fiesta del Falling Asleep o la dormición de la Madre de Dios, mientras que Roma lo celebra como la Asunción. 22. El ayuno del tránsito, 14 días para ordenar el corazón antes del 15 de agosto. En el calendario ortodoxo la dormición no llega de golpe, se la rodea con preparación. Por eso existe el ayuno de la dormición, una de las 4 grandes temporadas de ayuno del año litúrgico. Dura 14 días, normalmente del 1 al 14 de agosto, y culmina con la gran fiesta del 15 de agosto. Para quienes siguen el calendario juliano, al estilo antiguo, las fechas se corren en el calendario civil y suelen caer del 14 al 28 de agosto. La lógica del ayuno no se presenta como castigo, sino como concentración. Bajar el ruido del cuerpo para aumentar la oración, la atención y la caridad. En muchas guías ortodoxas se lo describe como un ayuno relativamente estricto en comparación con otros tiempos, aunque la práctica exacta puede variar por jurisdicción y por consejo pastoral. En medio de esos 14 días hay un punto luminoso, el 6 de agosto, la fiesta de la Transfiguración, donde muchas tradiciones permiten una relajación parcial del ayuno, por ejemplo, autorizando pescado en algunas costumbres, como si la liturgia recordara que el esfuerzo ascético no es pura privación, sino preparación para contemplar una gloria. Y hay un clima espiritual muy reconocible. En varias iglesias se cantan servicios de súplica a la Theotokos, la Madre de Dios, como las paráclesis, es decir, las súplicas de los vivos por consuelo, durante los primeros días de agosto, reforzando la idea de que, mientras el creyente se disciplina, también se apoya en la intercesión de María. Así, el ayuno no es solo dejar de comer cosas, sino un modo de caminar hacia el 15 de agosto con la mente menos dispersa y el corazón más dispuesto. 23. Origen del tránsito de María, siglos I al V. Silencio bíblico, preguntas tempranas y relatos apócrifos. El primer dato duro es incómodo para quien busca una biografía completa. Las escrituras canónicas no registran cómo terminó la vida de María. Ese silencio abrió una zona de preguntas en la Iglesia antigua, y ya en el siglo IV aparece un testimonio clave. Epifanio de Salamina admitía que no encontraba una tradición autorizada y mencionaba que circulaban opiniones distintas sobre el final de María. Es decir, no era un tema cerrado para todos, y justamente por eso se volvió terreno fértil para relatos. En esa misma línea, los estudios modernos suelen ubicar el nacimiento de las tradiciones del tránsito en un conjunto de textos apócrifos o no canónicos que intentaban narrar lo que el Nuevo Testamento no decía. Entre los más antiguos mencionados por la investigación aparece el Liber Requiei Mariae o Libro del Reposo de María y en paralelo una familia de textos conocida como el Six Books Dormition Apocryphon, con propuestas de datación que van del siglo III al IV en su forma originaria, aunque conservados en manuscritos posteriores y en múltiples lenguas. Lo importante es entender qué revela esa proliferación. No solo curiosidad literaria, sino devoción en crecimiento. La variedad de versiones sugiere que diferentes comunidades ya estaban intentando recordar el final de María de maneras distintas, a veces con énfasis en su muerte pacífica, a veces con énfasis en su glorificación. En ese periodo, hasta el siglo V, todavía no había un relato único y dominante, pero sí se percibe el surgimiento de un núcleo compartido. María descansa, Cristo la recibe y su destino no termina en una tumba común.
24. Origen del tránsito de María, siglos V al VII. Se fija la fiesta y se multiplican las versiones clásicas. A partir de finales del siglo V y durante los siglos VI y VII, las tradiciones del tránsito se vuelven mucho más visibles en manuscritos y homilías y empiezan a acercarse a lo que después se considerará el relato estándar en muchas iglesias. En ese periodo aparecen textos influyentes como el Transitus Mariae, atribuido a Pseudo Melitón, que la investigación suele situar hacia fines del siglo V, además de otros escritos seudónimos y versiones regionales que repiten un mismo corazón narrativo con detalles distintos. En paralelo, no solo crecen los textos, crece la liturgia. Diversas síntesis históricas señalan que la celebración del final de María ya estaba extendiéndose y que, en el Oriente, el emperador Mauricio fijó la fiesta del 15 de agosto alrededor del año 600, un gesto que ayuda a ordenar el calendario y a consolidar una conmemoración común. En Occidente, el camino fue más gradual. La fiesta llega desde Oriente y va cambiando de nombre y énfasis con el tiempo hasta que Asunción se vuelve el término dominante en muchos calendarios. Incluso las listas antiguas de libros apócrifos registran títulos relacionados con el tránsito o la Asunción de María, lo que muestra dos cosas a la vez: que circulaban ampliamente y que la Iglesia distinguía entre canon bíblico y literatura devocional sin que eso borrara la fuerza popular del tema. Así, entre los siglos V y VII se estabiliza el marco. Ya no es solo un rumor piadoso, sino un conjunto de narraciones y celebraciones que terminan dándole al final de María un lugar fijo en la memoria cristiana. 25. La narrativa detrás del tránsito. Apóstoles reunidos, alma recibida por Cristo y una tumba que no retiene. Aunque existen más de 60 relatos antiguos del final de María en múltiples lenguas, muchas versiones comparten una estructura dramática reconocible. María, consciente de su partida, recibe un anuncio o preparación, y entonces ocurre uno de los motivos más repetidos. Los apóstoles son reunidos milagrosamente desde distintos lugares para acompañarla, como si la tradición quisiera decir que la Iglesia entera debía estar presente en ese tránsito. Luego llega el momento central. María se duerme o muere en paz, y Cristo recibe su alma. Aquí la palabra dormición cobra sentido. No es una muerte presentada como tragedia desnuda, sino como reposo custodiado. La escena suele continuar con el funeral y el entierro, a menudo en Jerusalén, aunque algunas tradiciones más tardías localizan el final de su vida en otros sitios. El giro que vuelve inolvidable a estas narraciones es el de la tumba. En varias versiones, uno de los apóstoles, frecuentemente Tomás, no llega a tiempo. Su llegada tardía provoca la reapertura del sepulcro y allí aparece el signo decisivo. La tumba está vacía o solo quedan los lienzos. Algunas tradiciones agregan un detalle simbólico. María deja caer su cinturón como prueba desde la gloria, reforzando la idea de que no se trata de un robo ni de una confusión, sino de una glorificación. La Iglesia puede considerar estos textos como apócrifos, pero su potencia narrativa es clara. Presentan el final de María como una pasión sin sangre. Una escena donde la muerte no tiene la última palabra y donde el destino de su cuerpo anticipa lo que el cristianismo promete para todos al final, con una imagen que no termina en piedra sellada, sino en ausencia y misterio. 26. 3 días después, Cristo reúne el cuerpo y el alma de María. En muchas tradiciones orientales sobre la dormición, el relato no termina en el momento en que María se duerme, sino que continúa con una secuencia precisa. Su alma es recibida por Cristo y su cuerpo es depositado en un sepulcro que con frecuencia se lo sitúa en Getsemaní, mientras los apóstoles velan y oran. La historia se vuelve intensa por un detalle repetido en varias versiones. Tomás llega tarde. No es un capricho narrativo, es el mecanismo que obliga a abrir la tumba y transformar un funeral en signo. Cuando Tomás pide ver el lugar, el grupo se dirige al sepulcro, lo abre, y el cuerpo ya no está. Lo que queda, según estas tradiciones, no es un cadáver oculto ni una explicación humana. Queda el vacío y, a veces, el lenguaje de un perfume dulce, como si la ausencia misma fuera el mensaje. Entonces aparece el elemento que da forma a la frase 3 días después. Se afirma que Cristo tomó el cuerpo de María al cielo para reunirlo con su alma al tercer día.
Esa cronología de 3 días no es casual, dialoga con el imaginario cristiano del tercer día como momento de reversión definitiva de la muerte. La teología ortodoxa suele contar el núcleo así: dormición o muerte, recepción del alma por Cristo, sepultura, llegada tardía de Tomás, tumba vacía y asunción corporal. No se presenta como una biografía verificable al estilo moderno, sino como una tradición litúrgica que intenta decir algo más grande: que la Madre de Jesús participa anticipadamente de la esperanza de resurrección. Y el 3 días queda como punto de anclaje, el tiempo mínimo para que la muerte parezca real y el tiempo exacto para que la tradición afirme que no tuvo la última palabra. 27. María en el Islam. Mariam, un lugar que ninguna otra mujer ocupa. En el Islam, María no es una figura secundaria importada del cristianismo. Es Mariam bint Imran y su estatus es singular. El Corán la menciona repetidas veces y, sobre todo, le concede un privilegio que no recibe ninguna otra mujer. Es la única mujer nombrada explícitamente por su nombre en el texto coránico. Ese dato, que parece técnico, revela una intención. Mariam no es la esposa de ni la madre de como etiqueta social. Es un personaje religioso en sí mismo. Esa singularidad se vuelve todavía más clara en un gesto literario enorme. Existe una sura completa llamada Mariam, y allí aparece el núcleo de su historia, incluida la escena del parto y la prueba pública que enfrenta. En la tradición islámica, Mariam encarna pureza, elección divina y resistencia, y su relato funciona como evidencia de que Dios puede crear por encima de los límites humanos, del mismo modo que creó a Adán sin padre ni madre. Otro detalle define la devoción musulmana. Jesús es llamado con frecuencia Isa ibn Mariam, que significa Jesús, hijo de María, una forma de nombrarlo que honra a ambos y resalta la dignidad de la madre. Varias explicaciones musulmanas subrayan justamente eso, que la afiliación de Jesús a Mariam se repite como título de honor y que su elección no depende solo del rol materno, sino de su propia virtud. Así, cuando se dice que María es la mujer más importante de la historia para el Islam, no se habla de folclore, se habla de un lugar textual y doctrinal concreto, donde Mariam aparece como modelo de fe y como una de las figuras femeninas más exaltadas de toda la tradición islámica. 28. Según las Escrituras, una mujer de carácter fuerte, no una sombra silenciosa. Si uno recorta a María solo como tierna o pasiva, queda otra persona afuera del texto. En Lucas, el Magnificat no es un suspiro, es un manifiesto espiritual donde María habla de un Dios que derriba a los poderosos de sus tronos y exalta a los humildes, dispersa a los soberbios y cambia el orden social. Esa no es la voz de alguien anestesiado por la devoción, es la voz de alguien que entiende el costo y el alcance de lo que está viviendo. Esa firmeza aparece también en Caná. El problema estalla cuando se dan cuenta de que no tienen vino, pero María no entra en pánico ni se esconde. Se lo dice a Jesús, y cuando recibe una respuesta que no la conforma, ella no se quiebra ni discute en público, sino que gira hacia los sirvientes y deja una orden que organiza toda la escena. Hagan lo que Él les diga. Esto es una demostración de liderazgo tierno, sin gritos. Lee la situación, da el paso y sostiene el espacio para que el signo ocurra. El carácter se vuelve aún más crudo al pie de la cruz. Juan la muestra allí, cerca, cuando el riesgo y la vergüenza pública alcanzan su punto máximo y registra el momento en que Jesús reorganiza su cuidado. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, y el discípulo la recibe en su casa. María no es la madre que desaparece, es la madre que permanece mientras su mundo se parte y tiene que aceptar que su vida seguirá bajo un nuevo techo. Y cuando el relato avanza hacia el nacimiento de la Iglesia, María vuelve a aparecer sin teatralidad. Persevera en oración con la comunidad como parte del núcleo que espera el siguiente acontecimiento. 29. Supuestas reliquias de María: velo, cinturón, vestido y la lógica de lo sustitutivo. El cristianismo temprano no conservó, o al menos no afirmó conservar de forma universal, el cuerpo de María. Justamente por eso, en muchas tradiciones, las reliquias marianas se vuelven reliquias sustitutivas, no el cuerpo, sino objetos asociados a su vida. Un resumen histórico muy citado en estudios sobre devoción medieval y tardoantigua menciona que, en lugar del cuerpo,
Circularon y se veneraron prendas atribuidas a María, como su mortaja, su túnica, su velo o maforion y su cinturón. Entre las reliquias más famosas está el cinturón o Sacra Cintola, conservado en Prato, cuya historia local mezcla transmisión legendaria y devoción pública. La tradición afirma que María lo habría entregado a Tomás en el momento de su asunción, y que luego llegó a Italia por una cadena de custodios. La propia presentación oficial del relicario en Prato reconoce ese carácter híbrido, una combinación de verdad histórica difícil de separar y creencias populares arraigadas. También está el tema del velo de la Virgen, asociado a Constantinopla en época bizantina, y a relatos diversos sobre cómo habría llegado allí y qué prenda exacta era. Incluso las síntesis modernas advierten que los testimonios no siempre coinciden en detalles. Varía el tipo de prenda, su procedencia y la historia exacta de su traslado, lo que deja claro que estamos ante tradición devocional más que ante inventario verificable. Por eso se habla de supuestas reliquias. No porque toda veneración sea fraude, sino porque el estatuto histórico es desigual. Lo constante es la función. Estas reliquias hacen tangible una figura que para millones no pertenece solo al pasado, sino a la vida religiosa presente. 30. Una de las figuras más veneradas del cristianismo: títulos, fiestas, arte y peregrinación. La veneración a María es una de las corrientes devocionales más extensas del cristianismo, especialmente en el catolicismo y la ortodoxia. En el lenguaje técnico católico se subraya una distinción clave. A María se le atribuye hiperdulía, una veneración especial, distinta de la dulía de otros santos y totalmente distinta de la latría, que se reserva solo a Dios. La insistencia en esa diferencia no es un detalle académico, intenta trazar una frontera entre honor religioso y adoración. Esa veneración se expresa de manera concreta en una proliferación histórica de títulos, fiestas, prácticas y expresiones artísticas, himnos, iconos, rosarios, liturgias, procesiones y una geografía completa de santuarios dedicados a ella. Incluso las descripciones generales reconocen que en el catolicismo existen significativamente más títulos y prácticas marianas que en otras tradiciones occidentales, lo que ayuda a explicar su presencia cultural masiva. La peregrinación es otra prueba visible. En listas y síntesis de sitios de peregrinaje cristiano aparecen santuarios marianos como Lourdes y su volumen de visitantes, frecuentemente citado en millones por año, junto con otros centros de gran magnetismo devocional. Más allá de la cifra exacta que varía por fuente y período, el patrón se repite. Donde el cristianismo es vivido como cultura, María suele tener casas propias en el mapa. Y en el plano doctrinal contemporáneo, incluso documentos recientes del Vaticano insisten en un punto que conecta la devoción con la agencia. María no es vista solo como instrumento pasivo, sino como alguien que coopera libremente por fe y obediencia, lo que alimenta la idea de que su veneración no se apoya únicamente en su biología, sino en una respuesta personal a Dios. 31. Lo que queda cuando se junta todo. Una vida narrada entre escritura, tradición y memoria colectiva. Cuando se observa la vida de María como un conjunto, desde el anuncio y el Magnificat hasta la cruz, la oración comunitaria y las tradiciones sobre su dormición, aparece un patrón. El texto bíblico ofrece escenas decisivas, pero pocas, y la tradición posterior llena el silencio con liturgia, relatos, títulos, reliquias y celebraciones. Esa dinámica explica por qué María puede ser, al mismo tiempo, una figura mínima en datos biográficos y máxima en impacto histórico. En Oriente, su memoria se fija en el calendario con la dormición y su preparación ascética, y en muchas versiones se insiste en el signo del tercer día, la tumba vacía y la reunión de cuerpo y alma, como afirmación de esperanza corporal. En Occidente, la Asunción se convierte en una de las fiestas centrales, y la veneración mariana se multiplica en formas y lenguajes, desde conceptos como la hiperdulía hasta la marea de devociones locales, arte, música y peregrinación. Fuera del cristianismo su figura no se apaga. Mariam ocupa un lugar excepcional en el Islam, nombrada por su nombre en el Corán y retratada como elegida y honrada de un modo único, lo que transforma a María en un puente cultural y religioso inesperado entre comunidades que en muchos otros puntos chocan. Y cuando la historia baja del cielo a la tierra, aparecen objetos, lugares y reliquias atribuidas,
cinturones, velos, prendas y santuarios cuya autenticidad histórica es discutida, pero cuya eficacia simbólica es indiscutible para quienes las veneran.